Sean todos bienvenidos a este video. Hoy vamos a ver un tema muy importante, el bautismo que da salvación. Vamos a ver una serie de clases. Comenzamos ahora y pues seguidamente en transcurrir de los días vamos a ir aprendiendo acerca del bautismo que da salvación. Hay muchos bautismos que nosotros hemos visto, escuchamos. Y si ustedes piensan un poquito, no todos son iguales. Pero ¿por qué no van a ser iguales? Deberían de ser. Entonces nos vamos a enfocar únicamente en el bautismo que da salvación. Y cuando hablo así de esa forma, estoy refiriéndome a lo que la Biblia dice. No a lo que yo pienso, no a lo que usted piensa, sino vamos a enfocar en lo que la Escritura dice. Y vamos a comenzar eso desde el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está ahí de la forma como se hacía y de la forma como las personas podían ser parte del pueblo de Dios, porque habían dos cosas, por lo menos dos cosas principales o no principales, obligatorias para poder servir a Dios en el Antiguo Testamento. Recuerde que pues en el Antiguo Testamento para entrar al templo no eran todas las personas, habían personas específicas que Dios había dicho, ustedes van a entrar, ustedes van a estar a cargo. Pero para poder entrar a ese templo, a formar parte de la presencia de Dios, se les pedía algo. Y una de las cosas obligatorias para que las personas de ese tiempo pudieran entrar al templo, la primera cosa que era obligatoria era la purificación. Se tenían que purificar. No había otra forma. Y dice Éxodo, vamos a leer Éxodo capítulo 30. Si usted tiene Biblia, usted lo puede buscar. Si usted quiere escucharlo a través de un audio, hágalo. Pero vamos a usar la Biblia para que usted vea de lo que aquí estamos hablando. Dice Éxodo capítulo 30, versículo 17 al versículo 21. Póngale atención a esto. Recuerde, la primera cosa que tenía que hacer alguien para poder entrar a ese templo donde estaba la presencia de Dios era purificarse. No podía pasar por alto esto. Tenía que purificarse. La Biblia lo dice. Dice así. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Escuche esto, pondrás en ella agua. Verso 19. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, verso 21, escuche, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Mire, esta es una regla o un mandamiento de parte de Dios. Dios le dice a Moisés, Moisés, vas a hacer algo. Dile a Aarón y a todos, a su familia, a sus hijos, que cuando entren al templo donde está la presencia de Dios, yo necesito que hagan algo. Que se laven las manos y los pies. ¿Con qué? ¿Con qué dice la Biblia que se iban a lavar las manos y los pies? Con agua. Tenían que purificarse de aquella suciedad que ellos traían. O sea, ellos no podían servir. Lo que está diciendo es, no, yo no quiero que vengan a mí y sirvan con inmundicia. Quiero que se laven las manos y los pies. ¿Con qué? Con agua. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, ellos, dice la Biblia, ellos iban a morir. Sin Aarón
en un determinado momento entraba al templo y no se le ocurría o no se acordaba de purificarse con agua las manos y los pies, dice la Biblia que Dios los iba a matar si en un momento ellos entraban así. Dice, para que no mueran. O sea, porque a mí, dice Dios, tienen que venir purificados. Dice, ¿y cuál es la purificación? ¿Con qué van a purificarse? Con agua, no con lo que ellos quieran. No van a ir a agarrar sangre de animales. No van a ir a agarrar un trapo o algo, una camisa para limpiarse. No, 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 dice Dios. Yo quiero que ustedes se purifiquen con agua, porque eso era obligatorio. La primera cosa, para entrar a la presencia de Dios se necesitaba ser purificado con agua. Y dice la Biblia que lo tendrán por estatuto. Mire, luego con el tiempo vemos que los judíos lo implementaron y lo hicieron, ya no solamente lo que los levitas, ya todo el pueblo judío entraban, los que tenían acceso a entrar al templo, se purificaban. ¿Y cómo creo que lo hacían? Con agua. Entraban para que me entiendan, por una pila o mikmaot, como se llama, y entraban por un lado y salían el otro y se metían y se purificaban. ¿Y saben cómo purificaban? ¿Cuál era la cosa que usaban para purificarse? Agua. Porque era algo que Dios pedía. Si quieres entrar al templo, tenés que purificarte. No podés entrar como con la inmundicia, porque yo soy santo, decía Dios, y aquí tenés que entrar con limpio delante de, delante de mi presencia. O sea que la primera cosa que hacían los judíos para entrar a la presencia de Dios, quiero que se guarde eso, era la purificación. Se tenían que purificar. ¿Con qué? Con agua. Escuche esto. ¿Con qué? Con agua se purificaban. ¿Qué pasaba si Aarón y sus hijos decían, no, ahora me voy a bañar todo? Dios dice, te voy a matar. Vas a morir. Porque yo no estoy diciendo que lo hagas a tu manera. Estoy diciendo que lo hagas como yo estoy diciendo. Lávate las manos y los pies. Eso es todo. Y lo tendrás por estatuto. Eso da a entender algo muy importante, hermano. Que para poder servir a Dios, tiene que entonces haber una purificación. Lo había en el Antiguo Testamento y lo hay también en el Nuevo Testamento. O sea, ¿y dónde lo vemos? Esa purificación que Dios pide. Los judíos lo hacían para entrar a la presencia de Dios, para ser parte de la presencia de Dios, con agua. ¿Cómo lo hacemos nosotros para entrar? Porque ya no hay un templo, ya no hay algo donde entramos literal para entrar a la presencia de Dios, pero sí tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero también necesitamos ser purificados. ¿Sabe cómo? No cambia. De la misma manera. Dice Mateo, este es un versículo muy conocido. Mateo capítulo 28, porque recuerde que si los judíos se purificaban con agua, yo también, para entrar a la presencia de Dios, yo también me tengo que purificar con agua. Y Mateo 28 dice Mateo 28, verso 19, usted lo conoce. Usted sabe de qué estamos hablando porque usted es una persona quizás que estudia este es un verso muy conocido que también muchas personas lo han escuchado porque hasta las personas que no conocen de Dios saben de este versículo. Y dice Mateo capítulo 28, verso 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, esto ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo veía lo que dice Éxodo 30? ¿Como un mandamiento? ¿Como una orden? ¿Como una ley? Y si no lo cumplían, ¿qué pasaba? Morían. ¿Cómo ve usted este versículo de Mateo 28, verso 19? ¿Lo ve como un mandamiento? ¿Lo ve como una ley? ¿O lo ve como algo que no? Es si quiero hacerlo. Pues la Biblia dice que no es así.
Dice que Jesús dice o dijo a los judíos, a los discípulos, vayan, por tanto, vayan, oíd y hagan discípulos. ¿Cómo iban a ser los discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Vea, este es un mandamiento. Aquí no hay opción, la Biblia no me deja la opción a que yo pueda decir, esto sí yo quiero hacerlo. La Biblia no me deja la opción a que yo pueda meter mi pensamiento. Jesús sabía que aquí no puede dejar nada abierto y esto es un mandamiento, el bautismo. Y la gente piensa que no es un mandamiento, pero sí es un mandamiento. O sea, y un mandamiento se cumple. Y un mandamiento lleva un procedimiento. Aquí es donde tenemos un poquito de problemita. Aquí es donde tenemos un poquito de problemita. Porque Mateo habla de que este es un mandamiento. De que vayan, hagan discípulos, bautizándolos. Yo creo que todos aquí, o la mayoría de que van a ver este video, saben de que el bautismo es una sepultura. O es que queda totalmente cubierto en agua la persona. Es posible que haya algunas personas que piensen algo diferente, pero no pasa nada. Vemos lo que la Biblia dice y aquí nos enfocamos y nos olvidamos de nuestros pensamientos. Pero las Escrituras dice que Jesús dice que este es un mandamiento. Vayan. O sea, si yo quiero, voy. Si no. Anda. Y si no vas, está bien, no vayas. Pero si vas, hacelo como te estoy diciendo. No como estás pensando. El bautismo que da salvación, hermano, es un mandamiento. Es un mandamiento de purificación. ¿Con qué? Con agua. ¿Cómo es el bautismo? Es con agua, hermano. No hay otra forma, pues por muchas personas dicen que hay bautismo de esto, de lo otro, y está bien, yo respeto su idea, pero observemos lo que la escritura dice y ahí sí que yo no me puedo oponer a hermanos o cualquier persona que esté escuchando a lo que la Biblia dice. Pero yo quiero que usted entienda que si aquel mandamiento o aquella ordenanza que había para entrar a la presencia de Dios era una purificación con agua, esto que está en el Nuevo Testamento, también para poder ser parte de la presencia de Dios, para poder ser un discípulo de Dios, se necesita también la purificación. ¿Y con qué dice Jesús? Mateo 28:19, con agua, bautizándolos. ¿Con qué? Con agua. Eso es algo que todos conocemos, que hay un bautismo y es en agua. No se puede hacer de otra manera. Esto es un mandamiento. Voy a ampliar un poquito, porque este Mateo capítulo 28 es un mandamiento, pero no solamente es el mandamiento, hermano. Un mandamiento es una orden de un superior, en este caso Dios, a un inferior, en este caso nosotros, todos. Y un mandamiento es para cumplirlo. ¿Y cómo se va a cumplir? Como yo diga, como usted diga, como nuestros pensamientos quieran o creen que son correctos, no. Se va a cumplir como la Biblia dice. O sea, un mandamiento, estamos claros que es una orden, repito, de un superior a un inferior. Y recuerde que él decía que tendrían estatuto, lo tendrían por estatuto perpetuo. ¿Y sabe qué es estatuto? Porque el mandamiento no se queda ahí. Lo vamos a ampliar un poquito para que usted me entienda de lo que Jesús está hablando. De que la gente necesita ser purificada para poder entrar a la presencia de Dios como lo hacían Aarón. Eso sí, si querían entrar a la presencia de Dios, necesitan purificarse. Entonces, no solamente es el mandamiento. Yo le voy a poner un ejemplo nada más. Yo le digo a una persona, anda a barrer. Eso es una orden. O un mandamiento, si quiere tomar usted, o una ley, anda a barrer. ¿Qué tiene que hacer la persona, cree usted? ¿Tiene que ir a agarrar una pala? ¿Qué es lo que tiene que agarrar? La escoba.
porque hay un orden para esa cosa que yo estoy diciendo. Hay un orden. Para eso que yo les estoy diciendo a la persona que haga, él no puede ir a agarrar un trapo y decir, o una cobija o ir a barrer. No es para barrer un trapo, ni una cobija. Lo que se usa es una escoba para barrer. Entonces, Jesús está diciendo, vayan, bautícelos, vayan. Este es un mandamiento. Ahora, ¿y cómo se debe hacer? Como yo piense que es correcto o como Jesús está diciendo. Bautícenlos en agua, o sea, con agua, porque ya sabemos que el bautismo es en agua. Ahora, y en el Antiguo Testamento, Dios decía a Aarón y a sus hijos, van a purificarse, que lo van a hacer con agua. Y eso va a ser por estatuto. O sea, el procedimiento, lo que está diciendo, porque la palabra estatuto significa, hermano, procedimiento. O sea, el procedimiento no se puede cambiar. Lo que está diciendo Dios allá a Moisés, que le diga a los demás, no vayan a cambiar el procedimiento. Porque si ustedes cambian ese procedimiento, van a morir. Eso se los dejo bien claro en Éxodo 30. Morirán. Manos y pies. Se acabó. ¿Quieres entrar a la presencia de Dios? Manos y pies. Nada más. Si lo haces, ese es un estatuto perfecto. O sea, hacerlo en orden, como te estoy diciendo. Claro, para el pueblo judío era fácil comprender eso, hermano. A nosotros se nos dificulta, porque no entendemos. Esa cultura no es nuestra. Pero para el pueblo judío sí. Sabían que tenían que purificarse y como Dios decía. O sea, y Jesús está diciendo este mandamiento, vayan, háganlo y bautícenlos. Ese es un mandamiento. Ahora, y el mandamiento no solamente es la orden que da Dios, sino también cómo se debe hacer. Y Dios está diciendo, se debe hacer así, mire, así, de esta manera. Es un procedimiento. No se puede cambiar. El procedimiento no se cambia, hermano, porque es un mandamiento y no solo es mandamiento, es estatuto. Porque estamos ampliando esa palabra mandamiento, que también significa estatuto. O sea, y estatuto es procedimiento a seguir. ¿Cómo lo vas a hacer? Así, así, así. Usted, le pongo un ejemplo fácil. Usted sabe que cuando usted cocina arroz para almorzar, usted no le echa azúcar. Usted sabe lo que lleva. Usted sabe que lleva sal, ¿verdad? Porque ese es el procedimiento. Usted no le va a ir a echar algo que no es, porque usted sabe que no lo lleva, no lleva azúcar el arroz, para que usted vaya a comer con pollo guisado o con lo que usted desee. No, lleva sal. Y si usted cambia ese procedimiento y le echa azúcar, ¿qué cree que va a pasar? ¿Le va a saber bien? No, va a saber diferente porque no es arroz en leche. Usted es para almorzar que lo quiere. Entonces, el procedimiento no se puede cambiar. O sea, el estatuto que Dios dijo allá, no lo cambien para que no mueran, no se va a cambiar. Y en el Nuevo Testamento es lo mismo. Bautícenlos. Este es un mandamiento. Y este mandamiento también lleva estatuto. O sea, procedimiento. Así, 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 así. No lo cambies. No lo cambies. Los discípulos sabían cómo lo tenían que hacer y no se podía cambiar porque iban a tener problemas. Ahora, imaginemos en el Antiguo Testamento a estos hombres y decir, pero Dios, ¿por qué me tengo que lavar solo la mano y los pies? Yo me quiero bañar. O sea, Aarón y sus hijos podían decir de esa manera. No entiendo por qué Dios me está diciendo que solo las manos y los pies. Es que es un mandamiento. Y Él te está pidiendo el procedimiento. El procedimiento no lo pongo yo, lo pone Dios. Y Aarón y todos aquellos que entraron al templo nos decían, pero solo, ¿por qué? Me tengo que ir a lavar a la pila de bronce. Y son las manos y los pies. O sea, y a eso, hermanos y amigos o personas que están escuchando, se le llama decreto. ¿Ha escuchado usted, verdad? La gente afuera dice, yo decreto que me baja del carro y todas esas cosas que las personas mencionan allá afuera.
pero esa palabra significa es que no hace razón humana, vean que Dios me lo pida, yo tengo que hacerlo. Porque yo puedo decir, pero ¿y por qué me tengo que bautizar? ¿Por qué no mejor oro para entrar a la presencia de Dios? Recuerden que una cosa muy importante para entrar a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era la purificación. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Para entrar a la presencia de Dios, una cosa importante que se debe de hacer, sí o sí, es la purificación. Para entrar a la presencia de Dios. ¿Y cómo? Yo puedo decir, pero Dios, yo a través de una oración, como dice, yo oran por mí, alguien hace una oración de fe y tantas cosas que afuera se dice, y ya entro a tu presencia. No, no es así. Porque para que usted entre a la presencia de Dios, como era en el antiguo, para entrar al templo, que está la presencia de Dios, es lo mismo acá. Se necesita purificación. ¿Y cómo se purifica la persona? A través del bautismo. ¿Y qué hay cuando uno se bautiza? Agua, no una oración. Hay agua. Yo no les decía a Aarón y a sus hijos, entren y oren. No, 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 no. Yo no quiero inmundicia aquí. Se me lavan. No quiero inmundicia. Entonces, eh, la palabra mandamiento también lleva algo que se llama decreto, que yo no lo entiendo. O sea, no está bajo mis pensamientos, bajo mi entendimiento. No está bajo mi raciocinio humano, pero yo debo hacerlo porque Dios me lo pide. O sea, yo no puedo estar diciendo, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer de esta otra. No, no puedo decir eso. No se puede. Porque si usted quiere entrar a la presencia de Dios, debe ser purificado. ¿Y cómo? Con el mandamiento de vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Bautícenlos. ¿En qué? En agua. O vayan y hagan una oración por él. No dice así. No dice así. Bautícenlo, que es un mandamiento. Entonces, y yo puedo empezar a decir cosas y decir, Dios, pero ¿y por qué no hacer una oración mejor? Pero Dios dice, ¿no entiendes? ¿No está bajo tu razonamiento? Hazlo. En el Antiguo Testamento la gente podría decir, pero ¿y por qué la mujer era inmunda siempre? Casi siempre. Que le venía la menstruación, que si tenían relaciones sexuales eran inmundas y todas esas situaciones. Que si había que si había una persona a la par y moría, yo era inmundo. Y Dios decía, tenés que ir a presentar sacrificio. Tenés que ir a ofrecerme algo si quieres ser limpio. O sea, son cosas que bajo mi razonamiento yo puedo decir, pero esas son cosas locas. Que pues, si yo no, ¿por qué me voy a hacer inmundo porque alguien se murió a la par mía? Eso no lo entiendo yo. Y a eso se le llama decreto, que no bajo nuestro razonamiento. Usted puede decir, pero ¿por qué en agua? ¿Por qué para ser salvo tiene que ser en agua? Eso no está bajo nuestro razonamiento. Dios dice así y así se va a hacer. Y también está algo que se llama precepto, porque el mandamiento lleva estatuto, lleva decreto y lleva precepto. Y precepto es algo que a través de la Biblia lo vemos todo su precepto. Precepto es algo, la prohibición de hacerlo de manera diferente. O sea que este mandamiento que Dios dice que se deben de purificar para poder entrar a la presencia de Dios, no se le debe poner y no se le debe de quitar. Porque si yo quiero entrar, usted quiere entrar a la presencia de Dios, debe purificarse, como lo hacían en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hacían? Con agua. ¿Y cómo lo deberían de hacer? Dios decía cómo. Pero si quería entrar a la presencia de Dios, eh, tenían que hacerlo. Si usted quiere entrar a la presencia de Dios, debe purificarse. Y a través de lo que dice Mateo 28, 19, a través del bautismo. Ese es un mandamiento que lleva, dijimos, estatuto, el procedimiento, cómo se va a hacer. Y lo vamos a ver más adelante.
en las siguientes clases. Y vamos a ver, y en este mandamiento no solo lleva estatuto, o sea, ¿cómo se va a hacer? Sino que lleva también algo que se llama decreto. Decreto. No está bajo nuestro entendimiento decir, pero que no entiendo cómo se hace. ¿Por qué debo hacerlo así? No está bajo nuestro razonamiento. Y también está algo que se llama precepto, que yo no le puedo quitar ni poner. Entonces, en resumen, hermanos, para poder entrar a la presencia de Dios necesitamos purificarnos. ¿Cómo? Cumpliendo el mandamiento del bautismo. Es un mandamiento, o sea, una orden superior a un inferior. Y ese mandamiento lleva estatuto, procedimiento, lleva decreto. O sea, yo no lo entiendo, pero yo debo hacerlo. Lleva precepto, no le puedo quitar ni poner. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver entonces la segunda cosa que era importante para entrar a la presencia de Dios, para ser parte del pueblo de Dios. Vimos en este día que la purificación sí es importante para entrar a la presencia de Dios, dice Mateo 28. ¿Y cómo se hace? A través del bautismo. ¿Cómo se hacía allá? Con agua. Se purificaban. ¿Cómo se hace aquí el bautismo? Con agua. Debo de pasar por las aguas para poder purificarme y entrar a ser parte de la presencia de nuestro Dios. Dios les bendiga en este hermoso día.